Bien, vamos a orar. ¿Les parece si me acompañan con una oración, por favor? Señor, te damos gracias. Padre, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes en este día a entender tu palabra. Que permitas, Señor, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Lo que tú tengas que decirnos el día de hoy a través de tu palabra sea recibido en corazones que tengan, Señor, esa tierra fértil, que sean mansos, abiertos, disponibles para poder recibir la palabra en ese campo, Señor, de tierra abierta, Señor, que dé fruto. Sabemos que nada de lo que se diga el día de hoy será una casualidad. Sabemos que no existen, Señor, las casualidades. Te pedimos que tu palabra, inspirada y revelada, el día de hoy pueda, Señor, confirmar, exhortar tal vez, animar, consolar, no sé, el propósito que tenga, Señor, para cada uno. Ayúdame, Señor, también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Voy a pedirles que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 6. Y nos quedamos la semana pasada, estamos continuando con el tema de la serie de ¿qué es la iglesia? Y estoy tratando el tema de la divinidad de Jesús. Y yo les decía que el propósito que Juan, el apóstol, tiene en su evangelio es de probar, de comprobar, de que podamos nosotros ver la deidad de Cristo. Que no solamente se trata de leer pasajes y de decir qué es lo que Jesús hizo. Existen propósitos, existen razones por las que cada una de estas señales han sido llevadas a cabo. Ninguna de ellas ha sido hecha por obra de la casualidad, ninguna. En Juan capítulo 6, verso 22, nos dice que el siguiente día, estamos hablando aquí en el contexto, cuando dice el siguiente día, estamos entendiendo que este siguiente día fue el día que vimos la semana pasada. ¿Estamos de acuerdo? Dice que la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había más que una sola barca, estoy en el verso 22 de Juan capítulo 6, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero dice el verso 23, otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le responde y les dice, de cierto les digo que me buscan no porque hayan visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, dice en el verso 27, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y yo me quedé aquí la semana pasada, voy a continuar y les decía que la gente viene buscando a Jesús y le preguntan algo que es muy interesante, porque aquí vemos cómo lo que de fondo le están pidiendo, lo que le están diciendo, no era realmente seguirlo a él como tal, no era el propósito de la gente no tenía el propósito de verlo como lo que él era. Lo que realmente está pasando es que el Señor les dice, ustedes vieron cosas maravillosas, vieron señales, vieron todo lo que yo he hecho, pero sin embargo ustedes no están buscándome por lo que yo puedo darles espiritualmente. Están tan ocupados pensando en su estómago que no se acuerdan de su alma. Yo les comentaba esto. Ahora, en el diálogo, el Señor sigue hablando con ellos. En el verso 28, ellos le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Y el Señor en el verso 29 les responde y les dice, esta es la obra de Dios, que tú creas en el que Él ha enviado. Qué interesante, qué difícil es esto, ¿no? Porque cuando el Señor habla de las obras de Dios, los judíos, yo lo decía, piensan en términos de buenas obras. Ellos están pensando en qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que generar, qué tengo que producir para que yo pueda entonces decir que estoy haciendo las obras de Dios. Pero este es un gran problema porque el Señor claramente les dice, están equivocados. Ese no es el punto. El punto es que ustedes deben entender y deben de verme a mí como el Señor de sus vidas, deben de creer en mí como el Mesías, no solamente verme como el hacedor de milagros y el que les da de comer, véanme como el Señor soberano, como Dios mismo. Ahora sabemos que la esencia de la vida cristiana es una relación con Dios, es una relación con Dios, es una relación que Él ofrece, que Él le da al hombre y que hace posible que la revelación que Jesús ha traído del Padre sea una relación que nos lleve a conocer a Dios de una manera íntima. Ahora, aquí hay algo bien importante porque yo quiero que me acompañen ustedes rápidamente a ver algunas escrituras que la Biblia nos habla. ¿Cómo la gente, cuando nosotros les decimos obras, qué es lo que la gente empieza a pensar? Pues la gente inmediatamente tiene un concepto distinto, tiene una idea muy diferente de lo que la Biblia está diciendo, ¿no? Yo quiero que vayamos rápidamente a Génesis capítulo 3, y si nosotros vemos en el verso número 7, después de que la mujer come del fruto, y él también, dice en el verso 7, que en ese instante, en el instante en que ellos comen, se les abren los ojos a los dos y se dan cuenta de que estaban desnudos. Ahora, yo quiero que ustedes me digan cuál fue la primera reacción que tuvieron después de que se dieron cuenta de que estaban desnudos, en el verso 7. Dice que se tejieron hojas de higuera y se cubrieron con él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenían vergüenza? El hecho de cubrirse, bueno, implicaba vergüenza, un sentimiento de pena, pero había algo de fondo, pudor. Bueno, aquí vemos varios aspectos, ustedes los mencionaron, pero hay algo también que ellos estaban tratando, que era de cubrir y de mostrarse ante Dios como algo que simplemente no pasó nada. O sea, yo estoy aquí, ya me cosí unas hojas, me cubrí, y cuando el hombre le llama, le pregunta ¿dónde estás? Él le dice, bueno, oí tu voz y tuve miedo porque estoy desnudo. Pues ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le dice en el verso 11, ¿has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Aquí le dice la mujer que tú me diste y todo esto. Pero fíjense ustedes que la primera tendencia del hombre es ir a las obras. Cubrirse, tratar de aparentar algo, de demostrarse ante Dios como si no pasara nada. La actitud del hombre el día de hoy es igualito, igualito. Tú hablas con una persona y le dices, mira, la Biblia dice que tú eres pecador, somos pecadores. Bueno, sí soy, pero ¿sabes qué? Mira, mi vecino es peor. Oh, sí, claro, pero mira, yo no soy tan malo. ¿Se han visto eso? ¿Se han dado cuenta que la actitud del hombre, cuando tú le compartes a alguien del Evangelio y le estás diciendo, mira, la Biblia es clara, dice, por cuanto todos pecaron? No, claro, yo lo entiendo. Todos somos pecadores, ¿verdad que sí? Sí lo somos. Pero yo no soy tan malo. Yo trato de vivir bien con la gente, de saludar a todos. Es más, cuando yo veo alguna viejecita en la calle, pues yo la atravieso, veo gente en el semáforo y les doy unas monedas. Y la gente cree que con eso van a poder un día presentarse ante Dios y decirle, Señor, no pasó nada, aquí estoy, quiero entrar al cielo. No, ¿sabes qué? Ese es un error. Es lo que la gente, los judíos estaban pensando así en automático. ¿Qué debemos hacer para poder nosotros llevar a cabo la obra de Dios? ¿Qué debes hacer? Debes de creer. Es todo. Pero eso era muy poquito, ¿no es cierto? Porque dicen, ¿cómo vamos nada más a creer? No, pues esto es demasiado sencillo, dirían muchos, ¿no? ¿Cómo es nada más creer y ya? Bueno, voy a pedir que vayamos a Colosenses capítulo 2, porque yo quiero que veamos esta epístola de Colosenses,
empezando por el verso 8, porque sucede que esta iglesia, o estas iglesias que formaban parte de la región de Colosas, estaban siendo sutilmente engañadas para caer dentro de un sistema que lo vamos a leer, y el apóstol Pablo les escribe refutando y mostrándoles que ellos no deben de participar de todo este tipo de pensamiento que el día de hoy incluso dentro de la iglesia está mermando. Miren, dice el verso 8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escuchen, por lo tanto, o sea, después de que he dicho todo esto que Cristo ha hecho por nosotros, que nadie los juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose, no tomándose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, pregunta, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, inculto voluntario, humildad, duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo empieza trazando una semblanza gráfica de los falsos maestros. Empieza a hablar de aquellos que quieren capturarlos y hacerlos sus esclavos. La palabra que usa el griego ahí es silagogein. Esa palabra es una palabra que se refería antiguamente a alguien que traficaba esclavos, alguien que se llevaba a las personas a un país conquistado para venderlas. Y Pablo aquí está tomando esta palabra y está diciendo, no permitan que nadie tome sus vidas, su mente, y se los lleve como si fuera un esclavo. Que no permitan que nadie venga y se robe, trafique con su mente. Empieza a decirles el apóstol Pablo, ¿verdad? Esta enseñanza que les estaban dando a los colosenses era el producto de la mente humana, no era un mensaje de la palabra de Dios. Es muy importante esto, porque muchas de las veces vemos, el día de hoy hay un gran problema en la iglesia. Les voy a decir cuál es. El gran problema que tenemos en la iglesia es que la gente, el cristiano, no piensa. Se deja guiar por lo que le dicen, pero no piensa, no usa el raciocinio que Dios le dio para poder corroborar en la palabra de Dios si lo que me están diciendo es cierto o no es cierto. Eso es muy importante. ¿Saben que Dios le dio al hombre precisamente eso, el raciocinio? Eso nos hace muy diferente de los animales. Los animales se guían por el instinto. El ser humano se guía por el pensamiento, por la razón, porque medita, porque piensa, porque Dios le ha dado la capacidad. Y muchas de las veces lo que nosotros vemos es que mucha gente, incluso dentro de la iglesia, es llevada cautiva en sus pensamientos a creer lo que alguien le está diciendo,
aun cuando lo que le está diciendo no está en la Biblia. Y la gente es feliz. La gente lo acepta, ¿no? Ese es uno de los pasajes difíciles, porque Pablo nos está hablando de un tipo de doctrina que el día de hoy tendríamos que separarlo, y de hecho voy a tratar de separarlo. Pero esta enseñanza amenazaba muy fuertemente con dañar a la iglesia en Colosas, ¿sí? No era cualquier cosa. Una cosa sí es muy clara, que estos falsos maestros querían que los colosenses aceptaran lo que nosotros le llamamos, o lo que ustedes deben aprender como las adiciones a Cristo. ¿Saben lo que son las adiciones a Cristo? Este tipo de maestros lo que querían era añadir, querían poner algo más a la cruz de Cristo. Sin embargo, eso no lo podemos hacer. Ellos decían que Jesucristo no era suficiente, que no era el único, que Él era una de las muchas manifestaciones de Dios, que era necesario conocer y reconocer a otros poderes divinos adicionales a Él, y también que la salvación por la fe no era suficiente. Esto es exactamente lo que los judíos le estaban preguntando a Jesús en Juan 6:22. ¿Qué debemos hacer? No es que tengas que hacer. ¿Sí? Lo que Pablo quería era precisamente mostrarles que no existía nada que pudiera uno añadirle. Saben, el viernes pasado, la reunión de pastores, y algo que tocamos fue el tema precisamente de la justificación. Y yo lo he enseñado aquí. Y de repente la iglesia tiene un concepto erróneo. Y decía por ahí un pastor que Abraham fue justificado porque fue un hombre que obedeció a Dios. Y decía, bueno, es que cuando nosotros obramos bien, pues digamos que Dios te ve y te justifica. No. La justificación es algo que Él nos imputa, nos da, que Él nos da. Y dice claramente Pablo que Abraham fue justificado porque creyó. No hizo absolutamente nada más que creer que Dios era suficiente y verdadero, y lo que él estaba diciendo lo iba a cumplir. Lo creo, Señor. Y dice, y fue justificado. Ahora, hay una diferencia, y yo lo he explicado aquí, hay una diferencia entre la justicia imputada y la justicia impartida. La justicia imputada es aquella de la cual ni tú ni yo la merecíamos. No éramos merecedores de ella. Él nos la dio. Él nos la ha dado. El fruto de esa regeneración, de ese cambio, de haber creído y de haber nacido de nuevo, es nuestra justicia impartida, aquella que se muestra. Si lo queremos llamar así, serían esos frutos que tú como creyente tienes que dar. Y no hay error. Pero muchas veces la gente se confunde y a la iglesia le enseñan que porque se portan bien, Dios les va a dar más gracia. Eso son adiciones. Esas son cosas que no podemos añadirle. Cristo Jesús pagó en la cruz, y lo acabamos de leer. Pablo dice, Él fue a la cruz, tomó todos los decretos, todos los papeles y documentos que había en contra tuya y mía. ¿Y qué hizo? Los clavó en la cruz. No existe nada que tú y yo hayamos hecho para merecerlo. No hay, no existe. Él lo hizo. Él lo hizo. Y esto es uno de los grandes problemas. Aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo empieza a exhortar a los colosenses y le dice, ustedes no se dejen engañar. No dejen que estas personas vengan y les digan que ustedes son un grupo iluminado, que solamente algunos tienen acceso a los conocimientos más profundos de Dios. Esa es una mentira. Miren, hay personas que dicen, yo les voy a dar una revelación de Dios nueva. Y la gente lo cree. La gente cree y dice, ay, el hermano nos va a dar una revelación de Dios. Algo nuevo, algo fresco, dicen. ¿Sabes? No hay nada que no haya sido ya revelado en la palabra. No lo hay. Estoy de acuerdo que la palabra, el Espíritu Santo nos ilumina y nos muestra esas gemas
que están en la palabra y nos ilumina y nos muestra cosas tan hermosas de lo que está en la Biblia, pero que yo pueda decir que tengo una nueva revelación y añadirla a lo que Cristo ha dicho, ese es un error. ¿Y sabes que mucha gente lo cree? Mucha gente dice, mira, el hermano, o en este caso dicen, el profeta nos vino a dar una nueva revelación. Ah, sí, ¿y en qué consiste esa nueva revelación? No, es que es algo tan profundo que nos la va a dar apenas. Y solamente algunos elegidos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Primera de Corintios 1:28. Vamos a ver qué dice. Y por favor, hermanos, ustedes no se dejen engañar. Que nadie, dice Pablo, los engañe. Que nadie secuestre tu mente. Que nadie tome tus pensamientos y te diga que allá en lo oscurito Dios les dijo algo que a ti no te ha dicho. Eso no es cierto. 1 Corintios 1:28, el apóstol Pablo dice, lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su, ¿qué? Presencia. Mateo 11:25, por favor, acompáñenme. En aquel tiempo dice que Jesús levantó los ojos al Padre y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se les revelaste ¿a quién? A los niños. Cuando está diciendo a los niños, ¿a quién se está refiriendo? A los que son como un niño. Dice, nadie entra al reino si no fuera como un niño. ¿Sí? O sea, ese tipo de pensamiento de que el apóstol nos va a decir algo nuevo, es totalmente contrario a la Escritura, totalmente, no es verdad. Dice volviendo a Colosenses, dice en el verso 8, Pablo les dice, como lo dije hace un momento, que nadie los engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas. Fíjense, esta palabra filosofía era precisamente este pensamiento que había en algunos, en el tiempo de Pablo, y que decían tener este conocimiento, ¿verdad?, profundo, más allá de todos los demás. Dice, no, tengan mucho cuidado. Y a veces pensamos que esto ya pasó. A veces creemos que esto ya no es para nosotros, sin embargo nos damos cuenta que no es así. Aquí estamos hablando precisamente de aquellos elementos que están a nuestro alrededor y que estos maestros o pseudo maestros les decían a ellos, ¿verdad?, que tenían que estar viendo los elementos del universo, las estrellas, los planetas. Decían que todo estaba bajo la influencia de los astros y que era necesario tener un conocimiento especial más allá del que Jesús pudiera darles. De hecho, el gnosticismo también practicaba esto. El gnosticismo decía que Jesús solamente a algunos iluminados les reveló cosas profundas que a nadie más les enseñó. Y de ahí tenemos los evangelios de Judas, de María Magdalena, tenemos un montón de libros apócrifos, ¿verdad?, que hablan un montón de tonterías, pero lo más triste es que muchos cristianos lo creen. Muchos cristianos también piensan y dicen, hermano, ¿no será que de verdad hubo cosas que el Señor dijo y nunca nos lo quisieron revelar? Por ahí algunos canales, sobre todo estos de paga, de cable, sacan este tipo de ideas y dicen, ¿por qué la iglesia no habla de estos libros? ¿Por qué no nos dice que Jesús y María Magdalena tuvieron hijos? ¿Por qué no nos dice que Judas no fue el malo, fue el bueno? Lo que pasa es de que los evangelios están acomodados, por amor de Dios. Y la gente lo cree. Y yo lo entiendo que la gente lo crea. Pero lo que no puedo entender es que los cristianos lo crean. Y que se den cuenta de estas barbaridades. Cuando la realidad es de que el Señor fue bien claro. Todo lo que nosotros queremos saber acerca del Padre, tenemos que ver a Cristo. Él fue bien enfático y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él nunca habló cosas escondidas. Él nunca les dijo, a ver, vénganse para acá nada más, 3, 4, y aquí les voy a revelar yo. Nunca lo hizo. En el verso número 11
dice Pablo, en él ustedes fueron circuncidados, con la circuncisión que no ha sido hecha a mano, o sea, no física, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué era lo que estos hombres querían? Querían imponerles este tipo de circuncisión judía. Miren, el día de hoy estamos llenos, hermanos, de muchas tradiciones, incluso en la iglesia. Lo digo en serio. Y esto yo he hablado. A veces a la gente le encanta sentir que están haciendo algo. Por ejemplo, a algunos grupos les gusta ponerse velo en las mujeres. ¿Por qué? Porque les hace sentir que ellos tienen una espiritualidad más grande, ¿no? Se sienten espirituales, y si por ejemplo hablamos también de ese tipo de vestuario, vamos a hablar del vestido largo, y dicen no te maquilles, no te pongas ningún objeto, ¿verdad? Aretes, no te pintes. ¿Qué es eso? Algunos dicen que esto es porque muestran una espiritualidad. Eso no es verdad. Eso lo único que está provocando es que una persona viva una vida hipócrita y falsa. Y esto es exactamente lo mismo que Pablo está diciendo. Dice, estos hombres quieren que ustedes se circunciden cuando ustedes ya han sido circuncidados en su corazón. Yo les voy a hacer una pregunta. Si aquí con nosotras entra una persona tatuada, de pies a cabeza, con piercings, y lo vamos a detener, le vamos a decir, usted no puede entrar aquí porque usted viene con todo este mundo de tatuajes en el cuerpo, como pizarrón, y no puede usted entrar. ¿Lo vamos a hacer? Claro que no. No, yo no puedo hacer eso. No debo hacerlo. A la gente le gusta hacer cosas para sentir que están agradando a Dios. Les gusta hacer cosas que digan, ay, mira cómo es, oh, este hermano sí es espiritual. Mira, este hermano, escúchenme, aún voy a decir algo que puede parecer, para algunos de ustedes puede parecer como, ay, ¿qué está diciendo el pastor? Pero incluso ese tipo de ayunos prolongados y de oraciones tan largas, donde dicen, voy a buscar a Dios todo el día, ¿qué es lo que estás pretendiendo? Jesús dijo, cuando ayunes, que nadie sepa, estás ayunando, qué bueno, lávate la cara, báñate, sal, normal, no le digas, no demudes tu rostro, no vengas a la iglesia y digas, oye, te veo demacrada, ¿qué tienes? Es que tú sabes que estoy buscando en ayuno al Señor. ¿Qué estás pretendiendo con eso? ¿Sí me explico? Oye, te estuve buscando, no, es que estuve orando, tú sabes que yo oro, yo me meto y mira, me meto a orar, pero bueno, no está mal, pero ¿por qué tienes que decirlo? ¿Qué pretendes cuando lo dices? ¿Qué estás buscando? Yo les decía hace tiempo también que incluso muchas veces se hacen estas veladas de oración con el único fin de decir, toda la noche, mira hermano, toda la noche estuve yo, gloria a Dios, qué bueno. ¿Y cuál es el punto? ¿Tú crees que porque haces eso Dios te va a dar más gracia? De ninguna manera. Y ese es el problema, porque nosotros creemos que porque yo hago cosas Dios va a compensarme más. Si tú quieres ayunar, excelente, qué bueno, hazlo tú. Si tú quieres orar, y debes hacerlo, porque estoy de acuerdo que debemos de hacerlo, y quieres hacerlo de manera prolongada, hazlo tú, pero también yo te voy a decir una cosa, si tú eres una mujer casada, no puedes desatender a tu marido, porque eso delante de Dios está mal. Pero si tú dices, bueno hermano, es que no lo atendí porque estaba allá arriba en el aposento alto con el Señor, pues eres una mujer irresponsable, porque Dios quiere que tú atiendas a tu marido y a tus hijos. Y probablemente vas a decir, ay, pero es que hermano, yo quería, pues no te hubieras casado. Dice Pablo, ¿no? Si no te casas, tu vida está comprometida ¿con quién? Con el Señor. Pero las casadas y los casados, ¿qué? Tienen la mente dividida, porque tienen que agradar al Señor y a su esposa o a su esposo. Entonces, esto es algo que muchas veces nosotros también lo venimos arrastrando, ¿sí?
En el verso 16 dice que querían establecer reglas y reglamentos ascéticos, ¿verdad? Querían introducir toda clase de reglas y normas de lo que se podía comer, lo que se podía beber, qué días deberían de considerar de fiesta, de ayuno, ¿verdad? Había que recuperar antiguas leyes judías, todo esto que Pablo les está diciendo. Ahora, ¿qué es el ascetismo? Bueno, el diccionario dice que el ascetismo, o la persona ascética, es aquella que se dedica particularmente a la práctica y al ejercicio de la perfección espiritual, lo que estaba hablando yo. Alguien que se dedica a la práctica y al ejercicio de la perfección espiritual. Oigan, a mí me tocó conocer una persona, de hecho, hace ya tiempo que ya no viene, pero ella me decía, era una mujer, me decía, mira hermano, nosotros en un instituto bíblico allá en la frontera, la mandaban a predicar y la mandaban 2-3 días sin nada. Dice, había veces hermano que duramos 2-3 días en ayuno, pero no ayuno voluntario, sino forzoso. Y decía, no hermano, pues allá el Señor te va a proveer y gloria a Dios. Algunos, yo conocí el caso de uno en particular, uno, que me dijo, hermano, yo caí a la cama, mi mamá me llevó a la Cruz Roja, porque ya estaba yo deshidratado, 3 días sin comer. Y el pastor le dijo, hermano, le faltó fe, por Dios, le faltó comer, le faltó al pobre hombre hidratarse. Esto se llama sentido común, sentido común. O sea, ¿cómo es posible? Por eso yo les decía desde el principio, Pablo dice que nadie los engañe, que nadie tome tus pensamientos y se los lleve secuestrados, y que tú digas, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Me quitaron todo lo que tenía, no le hace, gloria a Dios, Dios me va a dar más. No, no te va a dar más. Y discúlpame, pero actuaste tontamente al darle tu quincena a ese hombre. Ahora, ¿cómo le vas a hacer? Bonito chiste, ¿no? Pero no solamente era esto. En el verso 18 dice que ellos querían inducir e introducir el culto a los ángeles. Enseñaban que Jesús era uno de muchos, ya lo decía yo, intermediarios que había para la humanidad. Había una mezcla rara en todo esto, ¿no? Ahora, ustedes me pueden decir, ay hermano, pues es que eso algunos metafísicos lo enseñan, pero aquí en la iglesia no. Saben que aquí en Talpa de Allende, yo estuve ahí yendo a predicar, y saben que en Talpa de Allende una iglesia cristiana, pentecostés, practica el culto a los ángeles. Yo me quedé asombrado. Fíjense, curiosamente, aunque no existen las curiosidades, prediqué esto. Y me dijo, hermano, dice, qué increíble. ¿Cómo sabía usted? Le dije, no, yo no sabía nada. Me dice, mire, y me presentó una joven de 17 años, y me dijo, ella era un vaso. Le dije, ¿y eso qué es? Que yo le veo cara de vaso. No, dice, es que en ella se entraba el ángel y le daba mensajes. Le dije, ¿qué es? A ver, explícame. Dice, mire hermano, acababa la alabanza y llegaba un momento en el que decía el pastor, a ver hermanos, aquí vamos a dejar que el ángel venga. Todos en silencio, ahí estaban todos. Dice, y entonces, dice, la esposa del pastor, regularmente era ella, empezaba ya, y dice, ya está aquí, ya llegó. Entonces ya empezaba así, y aquí está el ángel, Gabriel, y todos, bueno, el ángel ya llegó, y se postraban, pues, ¿verdad? Y entonces la esposa del pastor decía lo que se le daba la gana, y manipulaba a medio mundo. Pero ustedes han sido infieles y no han dado, y la gente, ay, sí, no hemos dado, ¿verdad? Y luego decía, voy a entrar en el vaso. Y pues imagínate, una jovencita de 17 años. Y luego ya la pobre decía, pues, ella me decía, yo no sabía qué hacer. ¿Qué digo? No, lo que el ángel te diga. Dice, a veces yo inventaba, porque no sabía qué decir. Eso ustedes pueden parecerles a ustedes algo que no es cierto, es real. Algunos incluso, al más puro estilo de los metafísicos, dicen, todos tenemos un ángel. Háblale a tu ángel. Cuando te levantas, buenos días ángel. Y en el camión, ay ángel, ¿cómo? Ay, ayúdame porque me están bolseando. O no sé, o en el trabajo, ay, ayúdame, ayúdame porque no voy a poder. O sea, uno puede decir, ¿será posible? Sí.
¿Sabes que la Biblia dice que solamente existe un solo mediador entre Dios y los hombres? Y es Cristo. No, no es posible, pero aquí vemos cómo es cierto. Es verdad. El hombre tiende a eso, hermanos. Hay un predicador en la Ciudad de México que ya hace muchos años, ya ahorita ya no sé si lo siga diciendo, pero él hablaba de ángeles, de los ángeles están aquí, y el ángel fulano, y el ángel sultano, y que liberen sanidad los ángeles. Los ángeles no liberan sanidad, hermanos. Eso no es verdad. Eso es antibíblico. ¿Sabe qué hace la gente? Lo cree. Sus mentes han sido cautivas, las han secuestrado, peor que los zetas, se las han llevado. ¿Cierto o no? De verdad, es muy triste, pero la gente lo cree. Ahora, no solamente sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, vamos a seguir ahí en Colosenses. Fíjense, dice, ellos no están unidos a Cristo, ellos no están unidos a la cabeza de quien todo el cuerpo se nutre, mediante coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer, escuchen, con el crecimiento que da ¿quién? Dios. Yo he hablado de eso también muchas veces. Yo les he dicho, hermanos, cada uno de ustedes lleva un crecimiento muy personal, un crecimiento que Dios le va dando a cada uno de una manera muy única, muy distinta. Cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, estamos en un proceso de crecimiento. Todos. Y el Señor es el que provoca el crecimiento en nuestras vidas, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque estamos unidos a la cabeza. De hecho, estoy hablando de qué es la iglesia. Y estamos viendo precisamente que Él es la fuente. Él es aquel de que nosotros recibimos, nos nutrimos como un cuerpo. Pero no existe ningún tipo de antídoto que te haga crecer. No lo hay. Cada uno, algunos tienen un desarrollo un poco más lento que otros, pero eso es parte del crecimiento de Dios. Es parte de un proceso que Dios va llevando. Yo no puedo, ¿verdad?, decirles, hermanos, voy a empezar un curso, y el que venga va a crecer más que los demás. Caramba, pues ¿cómo es eso? Como si fueran gallinas de rancho o gallinas de esas que les dan este polvo, ¿no? De engorda, y en 3 meses tienes un gallinón tremendo. No existe. Esto es lo que Pablo está tratando de atacar, decirles, no es verdad. No, hermanos, cada uno, miren, Marta tiene su vida muy diferente, muy distinta, sus propios problemas que no son los mismos de la hermana Patti, no lo son, ¿verdad que no? No, si platicaran ustedes, verían que lo que para una es un problema, para la otra no lo es, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor es el que a cada uno nos va nutriendo, nos va dando el crecimiento, y como yo decía hace un tiempo cuando fui a predicar también, yo decía, el crecimiento lo da Dios. Pablo decía, yo fui el que sembró, Apolo regó, pero Dios, ¿qué? Da el crecimiento. Y eso es muy importante, hermanos. Ninguno se frustre. Si tú tal vez te miras y dices, ay, a veces como que me desespero porque yo quisiera crecer más y a veces no entiendo, no te preocupes. Sigue adelante, persevera. Sigue orando, sigue buscando. ¡Qué bueno! Sigue haciendo lo que Dios te pide. Sí, está excelente. Pero deja que Dios sea el que te vaya dando el crecimiento, el desarrollo, el que te vaya nutriendo, ¿verdad? Y luego sigue diciendo en el verso 20, si ustedes han muerto con Cristo a los principios de este mundo, entonces, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Ellos les dicen, no tomes esto en tus manos, no pruebes aquello, no hagas esto, no toques, ¿verdad? Y dice, esos preceptos se ciñen o se adhieren a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Ustedes saben que hay un grupo que se llama Pare de Sufrir, y hace algunos domingos que pasamos por ahí, había una filononona, pero casi llegaba a la esquina, ¿verdad? ¿Te acuerdas que pasamos por ahí? Y dijimos, ¿qué hay ahí? Ah, pues sí, están tocando el manto sagrado, y luego el agua bendita del Jordán, y luego la flor de no sé quién, y los clavos de no sé cuántos.
el aceite milagroso, y a la gente le encanta, hermanos. Hasta hay cristianos que van, dicen, yo voy, bueno hermano, pues es que, pues quién quita, y verdad, y si pase algo, no, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Y luego han visto que ponen ese manto largo y la gente lo va tocando y le atribuyen poderes Bueno, de eso estás hablando Pablo, hermanos. O sea, no hay nada que nosotros podamos producir para poder decir, con esto mira, el Señor abre el cielo y derrama más poder. No, eso lo hace con todos sus hijos, con todos sus hijos. Y luego dice en el verso 23, sin duda, tales cosas, o sea, todo lo que acabo de mencionar, pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa, el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Miren, aquí está Chava, no me deja mentir. Él es taxista. Sus mejores clientes en el mes de agosto son los de La Luz del Mundo. Y lo voy a decir porque Chava me lo dijo, y que él me diga si estoy mal. Escuchen, cuando vienen a su famosa Santa Cena, eso sí, traen los vestidos largos hasta las uñas, ¿no? Pero fíjense, estas parejitas que vienen de muchos lados del mundo, se van con otras parejas a los moteles a adulterar. ¿Cierto o no, Chava? Ahí está él, que se los diga. Él se ha dado cuenta de un montón de cosas, tranzas, y dices, vamos a ir rápido aquí al motel y nos regresamos. A ver, y pues no que traigo la falda hasta no sé dónde, y hasta acá, y como los musulmanes, ¿verdad? Que nomás se le ven los ojos a las mujeres. ¿Eso qué provoca? Ah, sí, claro, sí, pueden parecer, sí, pueden parecer, ¿verdad? Una religión sumisa, ay, mira, un trato duro del cuerpo, ay, me voy a ir caminando para que el Señor se agrade de mí. Uy, qué espiritual el hermano. Dice, pero esto contra la carne no tiene ningún valor. La carne sigue siendo carne, desea lo mismo, ¿o no es cierto? Y de esto está hablando Pablo. Nosotros debemos entender, y yo quiero de veras que ustedes lo entiendan, hermanos, cuando el Señor les está hablando a ellos, claramente les dice, ustedes, ¿qué tienen que hacer para creer, para poder hacer las obras de Dios? Creer. ¿Creer? Sí, creer. Creer que yo soy. Acuérdense que estamos viendo cómo el Señor estaba estaba demostrando su divinidad. Pero cuando hablamos de su divinidad, no solamente estamos hablando de que Él es Dios, sino que como consecuencia de ello, yo me tengo que someter a Él, tengo que verlo como mi Señor, tengo que entender que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. La pregunta es, ¿quién quiere hacer eso? Ellos no. ¿Qué querían? Que nos des de comer. Danos de comer. No me importa lo espiritual, no me importa lo demás, ¿verdad? No me interesa. De esto está hablando el Señor, de esto está hablando el apóstol Pablo, y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Lo digo en serio. Entendamos, hermanos, Cristo Jesús ha pagado en la cruz por nuestros pecados. Y dice Romanos 5:1 que ahora pues nosotros estamos en Él, por Él, no por nosotros. Y que lo que ahora nosotros estamos haciendo, lo que nosotros producimos, es incluso esa justicia que Él nos ha impartido y que los demás lo pueden ver. Y así debe de ser. Pero nunca dejemos que nadie tome nuestros pensamientos, que nadie te diga, es que mira, acá está la revelación, acá está lo bueno. A ver, ¿qué te ha enseñado tu pastor? No, pues me ha enseñado, eso es viejito. Dice, ¿no? Esto es vino nuevo, y la gente les cree. ¿Se han dado cuenta de eso? Esto es vino nuevo, y la gente, ¿de veras? Sí, es que hay una nueva revelación sobre lo que Dios ya ha revelado. Y cuando uno empieza a escuchar a estos hombres, dice Dios, este hombre, yo no sé si lo fumó, si tuvo, no, yo no sé de qué está hablando. Tengan mucho cuidado, hermanos. La semana que entra vamos a continuar con esto, porque el Señor empieza con la misma narración. Ellos le dicen, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué?
Un día anterior les acababa de dar de comer a 5,000. Y preguntan, ¿qué señal haces? ¿Qué no era una señal lo suficientemente grande y poderosa para manifestar que Él era Dios? ¿No era suficiente? No, para ellos no. Lo vamos a ver la semana que entra, porque para el judío la señal más grande del Mesías era dar maná. Por eso le preguntan, nuestros padres comieron maná en el desierto. Pero ¿saben qué les dijo Jesús? Yo soy el pan que viene del cielo. Fíjate, increíble, ¿no? Hermanos, déjenme decirles, termino con esto. Nuestro mayor deseo y nuestra satisfacción, ¿saben en dónde se encuentra? En Cristo. Él es nuestra mayor satisfacción. No existe ningún tipo de método, no existe ningún tipo de práctica que te pueda llevar a un nivel espiritual verdaderamente profundo que Cristo Jesús. Cuando tú lo buscas en su palabra y lo conoces. Sí, Señor, tú eres mi todo. Como dice Pablo a los Colosenses, en Él habita toda la plenitud y no necesitamos nada. ¿Sí? Tengan cuidado, mucho cuidado. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. La semana que entra, si Dios nos lo permite, continuamos con la divinidad de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en ti, como decía el apóstol, en ti estamos seguros, en ti estamos satisfechos, estamos completos y no nos hace falta nada. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente existen, el día de hoy, tristemente existen muchos que están diciendo que tú no eres suficiente. Y no lo dicen abiertamente, con sus prácticas lo están diciendo. No existe nada en lo cual nosotros podamos sentirnos más seguros que en ti, Señor, porque tú has hecho todo por nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y así es. Ahora podemos disfrutarte, sabiendo, Dios, que, como decía el apóstol Pablo, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Así es, todo, en el trabajo, cuando vamos en la calle, cuando estamos haciendo alguna actividad en la casa, donde quiera que estemos, Señor, nuestra mente está ligada a ti y lo que hacemos lo hacemos para ti, con gozo, con satisfacción, y sabemos que no necesitamos nada más. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a guardarnos de creer que por nuestras buenas obras podemos agradarte más. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Padre. Te pido que tú guardes a cada uno, Señor, al salir a su casa, en la semana que está por venir, en sus trabajos, escuelas, en cualquier actividad donde se encuentren. Y gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.